Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia y bienvenidos a esta mesa, esta portal. Vamos a dar comienzo a la mesa programada sobre previsión social de la abogacía dentro del marco del futuro de la abogacía. Lógicamente, en ese marco era imprescindible el abordar este tema al que afortunadamente pues ahora ya por parte de la abogacía se le da la verdadera importancia que tiene, porque es uno de los elementos imprescindibles para poder también garantizar la libertad y la independencia en el ejercicio de la abogacía, el que la abogacía tenga una previsión social adecuada y totalmente garantizada. Yo creo que la situación actual de nuestra mutualidad, pero sinceramente que es envidiable, creo que marcó un punto importante de inflexión la conversión al sistema de capitalización individual y la implantación del plan universal. Creemos que hubo también un hito que marcó un cambio y que afortunadamente hoy tenemos, creo que una mesa mucho más sosegada que la que tuvimos en aquellas juntas de gobierno de Tenerife, en el que se planteaba, creo que fue decisivo también para el futuro de la mutualidad y para el futuro de la valoración de la previsión social de la abogacía. Y para conocer la situación de nuestra mutualidad, para conocer sus proyectos, sus planes de futuro, sus posibilidades, además en unos momentos que son claves en todos los niveles, cuando se está cuestionando el sistema importante de la reforma de las pensiones. Estamos ya también a punto de conseguir que se haga realidad la asistencia sanitaria universal, gracias también a los trabajos y a la labor que se ha llevado por parte de la Comisión Mixta de la Mutualidad y del Consejo General de la Abogacía. Pues creo que para ello contamos hoy, yo creo que sin duda, con los tres ponentes, las tres personas más idóneas para ello. Son don Carlos Suárez González, don Juan Carlos Ureta y don Silverio Fernández Polanco. Yo muy brevemente voy a presentárselos a ustedes, y es a lo que me voy a limitar. Don Carlos Suárez González y don Silverio Fernández Polanco son los dos miembros de la Junta de Gobierno de la Mutualidad y de su comisión ejecutiva, por ello ya conocidos por la mayoría de ustedes. Y don Juan Carlos Ureta es presidente de la Sociedad Renta 4 Servicios de Inversión S.A. Brevemente, para conocer los perfiles de cada uno de ellos, pues decirles que don Carlos Suárez González es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Civil en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la EHU, no sé si lo pronuncio bien, Euskal Herriko Universitate. Ha sido decano del ilustre Colegio del Señorío de Vizcaya. Siempre me ha dado una gran envidia ese título que puede tener, y yo no sabía cómo darle alguno al de Alicante, pero no encontré la fórmula. Pero desde luego es envidiable poder ser del Señorío de Vizcaya. Fue el primer presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, cuya Comisión de Relaciones Internacionales presidió. También forma parte de la Federación de Colegios de Europa, en la que ha sido vicepresidente de su Comisión de Formación. Y bueno, no voy a seguir relatándoles a ustedes, simplemente concluir diciendo que está en posesión de la Gran Cruz al Mérito al Servicio de la Abogacía, y que además en su imposición determinó la modificación del largo de la banda, recuerdan, en aquel acto en el Colegio de Abogados de Bilbao, y también de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Don Silverio Fernández Polanco, que es el actual secretario
de la mutualidad de la abogacía. Es abogado por el colegio, incorporado al Colegio de Abogados de Madrid desde el año 1987, dedicándose al ejercicio libre de la profesión, que lo combina también con la docencia, siendo actualmente profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense, habiendo sido antes profesor en otros centros y colaborando con las escuelas de práctica jurídica, entre ellas la de la Universidad Rey Juan Carlos y el Colegio de Abogados de Madrid. Decirles también que su implicación con la mutualidad viene desde el año 92, en la que se incorporó como miembro de la Comisión de Control, hasta el año 99. Luego forma parte de las comisiones de obra social, de la Comisión de Reclamaciones y Atención al Mutualista, y desde el año 2001 presidió la Comisión de Prestaciones de Invalidez y Dependencia. Desde ahora, recientemente, hace unos meses, es el actual secretario de la mutualidad, y decirles también pues que ha formado parte de comisiones específicas, entre ellas la que me he referido antes de la asistencia sanitaria y también de la reforma de los estatutos y de reglamentos. Está también en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Y de don Juan Carlos Ureta, pues decirles ustedes, y no me equivoco, o sea, porque a lo mejor alguno puede pensar que estoy incurriendo en alguna dirección, es abogado del Estado excedente, es agente de cambio y bolsa desde el año 86 y es también notario de Madrid, o sea que coinciden todas las cosas. Es diplomado en la especialidad jurídico-económica o economista por la Universidad de Deusto, con premio extraordinario de fin de carrera, y también el primer premio de terminación de estudios universitarios en el año 78. Presidente de la Fundación de Estudios Financieros y presidente del Instituto Español de Análisis Financiero. Como les he dicho al principio, es presidente de Renta 4, Servicios de Inversión, que es la empresa líder en esta materia, es la empresa registrada con el número 1 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, empresa con la que actualmente también desde la mutualidad tenemos una estrecha colaboración. No voy a relatarles a ustedes todo lo demás porque hemos venido a hablar de la previsión social, si no convertiríamos esto en hablar de don Juan Carlos Ureta, y entonces voy a suprimir lo demás. En cuanto a cuestión de operativa, intervendrá cada uno de ellos en una intervención aproximadamente de 20 minutos máximos, 15 o 20, os avisaré cuando llevéis 15, para que luego dispongamos de un periodo de 15-20 minutos mínimo para las preguntas y las intervenciones de los asistentes. Y sin más, simplemente dándole las gracias a los tres por haber aceptado la invitación para ser ponentes en esta mesa. Procedemos a dar la palabra, en primer lugar, a don Carlos Suárez González. Muchas gracias, señor moderador. Y queridas compañeras, queridos compañeros, buenos días. Y muchas gracias a vosotros que habéis tenido la amabilidad de venir aquí, y veréis después de que termine por qué doy las gracias. Entonces os daréis cuenta que efectivamente merecéis mucho agradecimiento por mi parte. Otra cosa que me tranquiliza es que me dice el moderador que el contenido escrito de esta intervención se va a repartir después, de tal manera que, como sin duda los abogados lo sabemos, algo se me olvidará, pues tendréis la oportunidad de leerlo después con más calma. Y se me olvidará porque probablemente, como buen converso, cuando hablo de la mutualidad, pues a veces, en fin, me entusiasmo, tal vez demasiado, y eso puede ocasionar que me olvide de algo. El contenido, el esquema de lo que yo quisiera transmitiros, sin perjuicio del coloquio que anunciaba el moderador, es básicamente una idea de concepto que nos permite avanzar para después hablar de lo que me parece más importante, que la mutualidad es nuestra, y eso tiene distintos aspectos que trataré de poner de relieve, pero sobre todo la idea de una actuación común de futuro, actuación común de exigencia de un trato adecuado
con nuestra historia, por lo menos con nuestra historia reciente y con nuestra historia anterior. Ese es el esquema que trataré de desarrollar y, si es posible ser más breve, pues, en fin, evitaré que me riña el moderador. Pero eso siempre lo decimos los abogados y no suele ser verdad. Bueno, en definitiva, yo partía de un concepto que es el de la mutualidad y ya la Junta de Gobierno la definió. Yo creo que es una definición bastante completa. Una entidad de previsión social de carácter profesional y privado, no lucrativa y autogestionada, cuya finalidad es, por lo tanto, la proporción a sus miembros de la cobertura en materia de previsión social. De modo que, entidad de previsión profesional, privado, no lucrativa, autogestionada. Estos son los datos característicos. Y la primera dualidad que me gustaría destacar es el dato de entidad privada, pero entidad privada que está gestionando una actuación, una actividad de interés público. No diré una actividad pública, pero sí de interés público. Y esto me parece particularmente importante, porque yo quisiera recordar aquí que tanto los pactos de Toledo como incluso lo que se ha llamado la estrategia de Lisboa de la Unión Europea en esta materia, lo que destacaban es la necesidad de, en ambos casos era muy semejante la idea, ¿no? Son criterios de colaboración de estas entidades privadas de previsión con los sistemas públicos de previsión y la idea de refuerzo de los sistemas de pensiones, reduciendo la importancia proporcional de las pensiones públicas en favor de las privadas, de capitalización individual y, normalmente, de aportación definida. Y eso, que forma parte, literalmente, de la estrategia de Lisboa, es lo que somos en este momento. En definitiva, a mí me parece que en este punto debemos recordar la idea, a mí una idea que me es particularmente grata, que es la idea de la sociedad civil. En definitiva, la sociedad civil, los grupos que se forman naturalmente, sin perjuicio de los que se dedican profesionalmente a la política, que realizan una labor absolutamente insustituible, pero junto a ellos debe haber una sociedad civil que gestione, y por qué no, que gestione también estos aspectos de interés público. Yo creo que nosotros somos una manifestación de esa idea de la sociedad civil, en la que todo el mundo cree, incluso los políticos. Es verdad que alguna vez los políticos, cuando han acabado las elecciones, son más tibios en el cumplimiento y desarrollo de las iniciativas de la sociedad civil, quizá porque temen a veces la comparación entre la gestión pública y privada. Pero creo que existe unanimidad teórica, por lo menos, en la idea del desarrollo a través de las instituciones que naturalmente surgen de la sociedad, y la nuestra entiendo que es un ejemplo. Y eso, en definitiva, es desde un punto de vista de colaboración. Colaborar es, incluso etimológicamente, trabajar conjuntamente. Complementar es completar. Lo digo porque puede tenerse la tentación de considerar que aquellas instituciones privadas que gestionan la previsión pública están, de alguna forma, en una situación subordinada. Yo creo que no. La idea, esa idea que he tratado de poner de relieve en esas 2 o 3 frases que he citado, es esta. Es decir, colaborar en pie de igualdad para mejorar los sistemas desde 2 puntos de vista, desde 2 gestiones perfectamente compatibles, yo diría necesariamente compatibles. Pero creo que la idea de la sociedad civil para nosotros es particularmente querida, porque, en definitiva, las organizaciones de la abogacía, los colegios de abogados, los consejos autonómicos, el Consejo General, es verdad que son corporaciones de derecho público, pero es verdad que también son manifestaciones de la sociedad civil. Gestionan, yo creo que, por ejemplo, el turno de oficio está
en mi opinión, extraordinariamente gestionado por la abogacía española. Y tengo, en fin, la comparativa con otros. ¿Qué es lo que falla? Pues aquella parte que no hacemos nosotros, que es la del pago. Esa parte a la que nosotros no llegamos, esa es la que no es decididamente puntual. Y otras, es decir, nuestra justicia no es mala, es lenta, pero desde luego no se arregla, y perdonad que me salga del tema, pero es que no se arregla diciendo que el nuevo recurso de apelación ya no se anuncia y que hay que formalizarlo en 10 días. Así no se arregla, porque eso es la idea, yo le llamo la idea del año y un día para el abogado y un año para el juez, porque no le obligan a decidir también en 15 días o en un mes, probablemente porque no puede. Es decir, no es una crítica individualizada, sino una crítica al sistema. Pero desde luego el sistema no se hace a partir de limitar. Bueno, pues esto es, si me permitís, mutatis mutandis, una idea que yo también quería transmitir respecto de la previsión social. Otra idea que ha resultado y que da título a mi intervención es la idea de la autogestión, lo que yo me permito llamar la mutualidad es nuestra. Lo ha sido históricamente y lo sigue siendo. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que en el mes de mayo de este año, la reunión que tuvo lugar en Florencia de la Federación Europea de Colegios Europeos, la federación, la vieja Federación de Gran Barros, una de las cuestiones que se planteaban en materia de previsión social era precisamente esta: autogestión o heterogestión. Y la inmensa mayoría se decidió por la autogestión. Y debo decir que, bueno, es bueno que nos sintamos orgullosos todos, porque para eso es nuestra, pues que mientras experiencias de heterogestión, como en Francia, no habían tenido el éxito que ellos esperaban, las autogestiones, Alemania y la nuestra, eran las que realmente se habían manifestado como más exitosas en la gestión. De modo que no solo es un dato de orgullo el que sea nuestro, y por lo tanto a mí me parece que lo que es de unos siempre se hace querer y debemos protegerlo, sino que además del orgullo nos compromete. Yo entiendo que si la afirmación es que la mutualidad nació y es nuestra, es de la abogacía, está en el marco de las instituciones de la abogacía, el Consejo General, y aquí nuestra presencia es un ejemplo de esta integración, forma parte del órgano directivo de la mutualidad. Todo esto nos exige, creo, y yo me atrevo a pedíroslo, el trabajar todos y cada uno en pro de esto que es nuestro y va a seguir siendo nuestro. Creo que no solamente si se ha hecho bien, estupendo, perfecto, pero sobre todo lo más importante es, si se me permite la expresión que todos entendemos, todos debemos arrimar el hombro en esta nuestra mutualidad, en esta nuestra previsión social, que no olvidemos que cuando nació ya era un dato de independencia del abogado, porque permite, cuando se retira, cuando está en su mayor edad, tener una situación aceptable, la mejor posible. Bien, para completar esta idea de planteamiento general, una pequeña referencia histórica, pero de 2 minutos. Nació, como sabéis, en los años 40, en el año 48, es una orden ministerial, nace ya dentro del Consejo General de la Abogacía, después independida, pero esa independencia no es absoluta, sino que hoy, afortunadamente, se mantiene perfectamente integrada, y nos recordaba el moderador que esa integración es absolutamente imprescindible, es decir, se debe trabajar codo con codo, y ¿por qué no? Las críticas son buenas, las críticas de Tenerife, la discusión, no negaré que fue dura, pero tampoco negaré que fue un punto de partida de modernización para la mutualidad, de modo que la crítica
bienvenida sea, porque estamos obligados, y además yo creo que pocas profesiones son tan autocríticas como nosotros, afortunadamente. Creo que eso también es un timbre de honor para los abogados, no solo para la mutualidad. Digo que nace primero con carácter voluntario, como recordáis, en el Congreso, en otro Congreso, el famoso Congreso de León, en los años 70. Diríamos que se produce una especie de refundación, es decir, que aumentan las prestaciones respecto de aquel subsidio inicial. Primero, como digo, tiene carácter voluntario, más tarde se configura como alternativa al RETA ya en los años 90. Primero es obligatoria, luego es alternativa y hoy esta es la situación. Por un lado es alternativa y por otra complementaria. Es un dato que me parece que debemos partir de él. Pero más importante que esto me parece la evolución técnica. La idea es que nace de acuerdo con lo que se llama el sistema de reparto. Todos conocemos, seguramente Juan Carlos nos lo explicará mucho mejor que yo, pero la idea del reparto es la idea de la pirámide, ¿no? La base de la pirámide es la que sustenta la cúspide, el número de la base es el que permite el reparto sin la constitución de provisiones. El problema es que cuando la pirámide deja de ser pirámide para, si me permitís, que vaya engordando todo lo que no sea la base, se va rompiendo el sistema de reparto y naturalmente en una situación que yo creo no es meramente coyuntural, sino que afortunadamente, pero desgraciadamente a efectos del reparto, la idea es que la prolongación de la vida humana hace que se ensanche la cúspide de la pirámide. La del descenso de la natalidad hace que disminuya la base de la pirámide. Es decir, el reparto tiene sus ventajas, pero probablemente a la larga es insostenible. Eso motivó que se impusiera un sistema de capitalización colectiva al principio, que por cierto, no deja de ser una cierta desconfianza respecto a la sociedad civil, porque desde luego la previsión pública no se impuso un sistema de capitalización, probablemente era imposible. Pero sí, la mutualidad soportó un sistema de capitalización colectiva, lo cual es una cierta larga marcha del desierto, porque supone que durante un periodo de tiempo, en realidad los excedentes tienen que constituirse como reservas, no es posible o se limita a una acción de solidaridad. Al ser global no existen incentivos de aportaciones concretas, pero lo que sí produce es un efecto positivo, la capitalización, es decir, el refuerzo. Ese refuerzo permite que cuando surge la siguiente normativa, que acabaría el año que viene, dentro de 2 años, en el año 2013, que exige en estas instituciones la capitalización individual, la mutualidad ya estaba en disposición de hacerlo y lo hizo hace tiempo, lo ha hecho hace varios años. Y la capitalización individual es algo distinto. ¿Por qué? Porque se han eliminado aquellas dificultades. Es decir, cada uno tiene lo que quiere y puede, naturalmente, pero quiero decir que no se trata de esa globalización, cada cual tiene su propia, si se me permite la expresión, su propia hucha que ha ido construyendo con su particular ahorro. Y eso es extraordinariamente importante porque eso hace que podamos tomar decisiones individualizadas, no colectivizadas, en una situación que en los últimos años se ha visto que implicaba una remuneración muy superior a la que estaba dando el mercado, sin duda alguna. Es decir, que lo que ha supuesto es 2 cosas, creo. En primer lugar, un refuerzo técnico, económico, de estructura, de organización, y otra cosa más. Frente a una impresión probablemente cierta, que va evolucionando, de que al final la mutualidad lo que da es una pequeña prestación, ahora realmente se puede hacer lo que uno puede y quiera, y eso, y cada uno tiene, si se me permite la expresión,
lo suyo y, por lo tanto, puede planificar su prestación. Pero, además, con otra particularidad, con una respuesta de rentabilidad mayor, no solo que la previsión pública, que es más costosa, sino también que los seguros privados, si se me permite, porque lo cierto es que los fondos, los planes, últimamente, ¿cuál ha sido su rendimiento? Su rendimiento ha sido bastante pobre, en algún caso hasta negativo, y ese rendimiento negativo probablemente tiene alguna causa. ¿Cuál? Pues la necesidad de obtener beneficios, la necesidad en definitiva, por ser más simple, porque me mira el moderador, pues los peajes que hay que satisfacer. Señor moderador, en una palabra, me he saltado 3 pasos, solo con la mirada. Bien, lo que quiero decir es que hemos soportado la competencia pública, la competencia privada, con éxito, con unos rendimientos del orden del 5%, como sabéis. Eso supone 2 cosas, y dejadme los 2 minutos para las 2 ideas, que son las más importantes. Primero, tenemos unas peculiaridades. Una peculiaridad es que las prestaciones que hemos ido construyendo las podremos percibir en forma de capital, puede ser, tendrá un problema fiscal, pero yo siempre digo, si yo me voy a morir pronto, prefiero el capital. O lo podemos percibir en forma de prestaciones periódicas, ya sean rentas vitalicias, ya sean rentas financieras, es decir, una gama de posibilidades de opción en función de nuestras propias necesidades. Y, en segundo lugar, la característica es que una vez percibimos esas cantidades y podemos seguir trabajando. Quizá no sea exacto decir que trabajamos después de estar jubilados, no. Lo que hacemos es, llegado un momento, percibimos y además seguimos trabajando. Obvio, la palabra jubilado, que puede tener una cierta contradicción in terminis, porque aunque el trabajo también es júbilo, sobre todo si es bueno. Esta es la primera idea, ¿no? Tenemos entonces una rentabilidad especial, es nuestra. Como ya veíais que era verdad que como buen converso iba a hacer un canto. Pero ahora quiero decir otra cosa, en ese esfuerzo que tenemos que hacer. Lo que sí tenemos que exigir, creo que tenemos derecho a exigir, después de haber hecho los deberes y haberlos hecho bien, con gran esfuerzo de todos, naturalmente. Entonces, lo que tenemos que exigir es igualdad de trato. Igualdad de trato, sobre todo fiscal. Es decir, no tiene sentido un mercado transparente, un mercado competitivo, exige igualdad de trato. Si no, no es transparente. Por lo tanto, debemos exigir entre todos que la fiscalidad de nuestra previsión sea la misma, a pesar de que nosotros capitalizamos y los demás reparten. A pesar de eso, por lo menos que sea la misma. Probablemente debamos exigir que el sistema pueda aplicarse a otras fórmulas de trabajo de la abogacía, incluso a los trabajadores por cuenta ajena. Hoy hay un desarrollo importante de la abogacía ejercida por cuenta ajena. ¿Por qué no buscar las fórmulas de que la mutualidad, esa previsión privada que nosotros representamos, sea así? Y, como sabéis, esta es una pelea que personalmente sigo con muchos amigos que veo aquí, es nuestra sanidad, la universalización de la sanidad, que estuvimos a punto de conseguirla en el Senado y un cuarto de hora antes ya nos lo han vuelto a aplazar. Es verdad que vamos mejorando, pero vamos mejorando muy despacio. Tenemos que esperar 6 meses, ya pasa 1, para que se haga el estudio y depende cómo vaya el dinero. Pero entonces, me permitís una última cosa. Cuando dicen las gentes dedicadas a la política que la sanidad es universal,
o no están bien informados y dicen que todos los españoles y residentes, o algunos no somos españoles o residentes, o están mal informados o mienten, porque todavía faltan algunos. Es verdad que yo espero que esa verdad a medias se convierta en breve en una verdad. Yo, en definitiva, la idea es, hemos hecho bien los deberes, hemos trabajado, hemos mejorado con el esfuerzo de todos, y lo que tenemos que es trabajar codo a codo, trabajar todos por hacerlo mejor, porque es nuestra y para nosotros y de nosotros, y exigir que se nos trate por lo menos con igualdad. No sé si he cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Solo un aviso, porque las primeras palabras de Carlos me han puesto de manifiesto que he cometido una omisión que quiero subsanar, y era la de advertirles a todos ustedes que no al final del acto, sino que los textos de las ponencias los tendrán ustedes todos íntegros a su disposición, publicados como una separata que irá junto con la revista de la Mutualidad que sale el próximo día 1 de noviembre, que por lo tanto la tendrán ustedes en su poder toda la semana próxima. Y sin más, para no quitar ni un segundo, le cedo la palabra a don Juan Carlos Uribe. Bien, buenos días, y ante todo expresar mi satisfacción por poder estar aquí y compartir unas reflexiones sobre la previsión social de los abogados, y por supuesto mi agradecimiento al Congreso Nacional de la Abogacía y a la Mutualidad General de la Abogacía, con la cual, como decía el presentador, pues tenemos una muy buena colaboración y satisfactoria en Renta 4. Decía expresar mi agradecimiento por esta invitación. Voy a centrar mi ponencia en 4 puntos. El primero es la alusión a los sistemas de reparto y de capitalización a los que ha aludido el primer ponente, Carlos, y voy en primer lugar a referirme a esos 2 sistemas. En segundo lugar, quiero referirme a lo que están siendo los modelos comparados y las mejores prácticas, por decirlo así, en el mundo comparado, en el mundo internacional, sobre lo que es la previsión social y, por tanto, hacia dónde vamos, ¿no?, a nivel general. En tercer lugar, hablaré de lo que es la gestión de una cartera de inversiones dedicada a la previsión, lo que se llama a veces por la distribución de activos, y, finalmente, algo que considero fundamental, que es los modelos de gestión de riesgos aplicados en particular a lo que es una gestión de inversiones para la jubilación, para la previsión social, ¿no? Empezando por reparto-capitalización. Como bien ha expresado el primer ponente, pues hay 2 grandes sistemas a la hora de afrontar la jubilación. Un sistema en el cual los que ahora están trabajando o estamos trabajando, por decir así, pagamos lo que las pensiones de los actuales jubilados o pensionistas. Ese es el sistema de reparto, es decir, los que trabajan pagan las pensiones de los que no trabajan, de los que ya han alcanzado la edad de jubilación. Y el otro gran sistema es el sistema de capitalización, en el cual cada uno, cada trabajador, cada profesional, lo que va generando a lo largo de su vida activa es un capital cuyos rendimientos se aplican luego a pagarle la pensión de jubilación. Ha habido mucha polémica sobre estos 2 sistemas. El sistema de reparto es el típico de la seguridad social pública y el sistema de capitalización es el típico de los sistemas privados de pensiones o equivalentes, como es el caso de la mutualidad, de poner un capital y poner a trabajar a rendir ese capital. Ha habido, como decía, mucha polémica entre esto, cuál es mejor o cuál es el más deseable de estos sistemas, ¿no? Y la verdad es que hoy en día está muy claro, por una serie de factores, que el sistema de reparto no es un sistema viable, salvo para una parte pequeña de la población, salvo para lo que sería una asistencia básica de aquella parte de la población pues que no tenga realmente recursos. Dicho de otra manera, numerosos estudios avalan de forma clara la tesis de que el sistema dominante en el futuro va a ser el sistema de capitalización. ¿Por qué? Bueno, pues ya se ha comentado, la evolución de la pirámide de población. Realmente la proporción de trabajadores sobre no trabajadores pues cada vez es menor, y cada vez es menor por una serie de factores, pero el más importante, la esperanza de vida. La esperanza de vida en España
ha pasado de 77 años en 1990 a los 82 años en el año 2003-2004 y seguirá aumentando. Todo indica que seguirá aumentando en los próximos años. Por tanto, existe una expectativa de vida más larga que, como ya se ha dicho, pues es una magnífica noticia desde el punto de vista personal para cada uno de nosotros, pero es una mala noticia para los sistemas de previsión, para los sistemas de reparto, porque lo que determina es que los que contribuyen cada vez son menos y, por tanto, pues llega un momento en que ese sistema, por decir así, quiebra, es decir, no es viable financieramente hablando, ¿no? Todo esto está muy bien reflejado en muchos estudios, ¿no? Pero por citar solo uno de ellos, el estudio de la OCDE, el Pensiones a un vistazo, Pension at a Glance, del año 2011, en que da muchos datos, ¿no? Pero por resumirlo, pues hay uno que creo que es muy gráfico, y es que la previsión es que en España, el año 2050, habrá 2 personas trabajando por cada jubilado. Y, sin embargo, ahora mismo esa proporción es casi de 4 por cada jubilado, de 3 y pico, ¿no? Por tanto, eso hace inviable este sistema de reparto. Y hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, el factor de que la tecnología destruye puestos de trabajo. Todos sabemos que la revolución tecnológica siempre lo que hace es eliminar algunos puestos de trabajo que ya pasan a ser hechos por las máquinas, ¿no? Y eso es otro factor adicional. La OCDE lo que recomienda, en definitiva, es ir hacer cambios en los sistemas actuales de seguridad social, ampliar el periodo de vida laboral. Hemos visto en España recientemente una decisión en este sentido, y también recomienda muy fuertemente el incrementar e incentivar las aportaciones de la población a los sistemas privados de previsión, como es el de la Mutualidad General de la Abogacía. En definitiva, lo que recomienda es que esos sistemas vayan tomando mayor peso en el sistema o en los mecanismos de previsión social. Y España en eso está mal. España, luego lo veremos, tiene solo su sistema de previsión privada de planes de pensiones o equivalentes, pues es el 8% del PIB, nada más. En otros países, como Holanda, es el 100 y pico por ciento, ¿no? En España el problema básico no es el número de personas acogidas a estos sistemas, porque es un porcentaje alto de la población. Son 54% ya de la población tiene sistemas privados de previsión. El problema es que la aportación por persona es muy pequeña, son menos de 300 euros al año. Bien, voy a pasar un poco al segundo bloque de temas, que es los modelos comparados, hacia dónde estamos yendo, ¿no? La idea de fondo es que los países, no solo los países avanzados, sino los llamados países emergentes, casi estos con más fuerza, están avanzando hacia sistemas privados de previsión. Ese desarrollo, por supuesto, no es un desarrollo de decir o lo uno o lo otro. Lo que está ocurriendo es que las pensiones públicas y las privadas tratan de avanzar paralelamente, buscando una complementariedad, buscando el convivir las dos, pero con un predominio cada vez más claro de los sistemas privados, sin duda, ¿no? Hay un factor, y es que en países muy avanzados, como es Holanda, hay un enorme peso de los planes de empresa, que en España prácticamente no tienen ningún peso. Holanda es un país cuyos planes de pensiones privados suponen el 155% del PIB. En España es el 8% del PIB. Fíjense la enorme distancia, ¿no? Bueno, y en Holanda los planes de empresa tienen muchísima importancia. Hay otro factor que voy a tratar igual de poner también algún gráfico para acompañar, si se puede, a la exposición. Hay otro factor que se refleja un poco en este gráfico, que es que a medida que la llamada cobertura pública, lo que se llama la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje que supone la pensión pública respecto al sueldo que cobrábamos cuando éramos activos, ¿no? A medida que eso baja, pues realmente suben automáticamente los sistemas de previsión privada. Y eso es lo que muestra un poco este gráfico, el azul y el amarillo, ¿no? En países, el país que está más arriba, el que tiene solo pensión pública, pues resulta que es Grecia. País que no parece que sea un gran referente, ¿no? Pero es que ahí estamos los cuartos en España, quiere decir, no estamos bien en lo que sería un poco el benchmark, la referencia de prácticas comparadas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer o cuál es la tendencia? Ir bajando la tasa de sustitución pública para que se incremente el incentivo a tener sistema privado. Eso se está haciendo, por ejemplo, con la ampliación de la edad de jubilación. Ya automáticamente esa tasa de sustitución, que en España es de más del 80%, pues va a bajar unos 10 puntos, ¿no? Pero habrá que seguir avanzando por ahí, ¿no?
Bien, todo esto requiere reformas de mucho calado. En algunos países se ha ido a imponer de forma obligatoria el tener sistemas de pensión privada. No es el caso todavía en España, es voluntario el tenerlos o no. Pero en algunos países, en numerosos países, entre ellos pues países como México, como Suecia, como Hungría, Polonia, Eslovaquia, han hecho sistemas de previsión privada obligatorios. Es que obligatoriamente hay que tener un sistema de previsión privada y no solo la seguridad social pública, ¿no? Pero en definitiva, una segunda tendencia es que, por decirlo así, la generosidad de los sistemas públicos va a ir a la baja. Ya hemos dicho que, por tanto, la tasa bruta de reposición o sustitución se va a reducir. Por ejemplo, en Alemania, que es un país pues que hoy en día todos lo tomamos un poco como ejemplo, en Alemania, antes de la reforma que hicieron del sistema de pensiones, esa tasa de sustitución era del 48,7%. Bueno, pues ha bajado al 39,9%, casi 10 puntos, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no? Bien, simplemente por acabar este bloque, dos ideas, ¿no? Primera, los factores críticos que han pesado en toda esta reforma de las pensiones van a seguir ahí. Esos factores críticos son, en primer lugar, la tasa de fecundidad está bajando. Se estima que hacia el año 2040 la tasa de fecundidad en el mundo irá a 2 hijos por mujer en edad fértil. Eso supone una bajada de la tasa de fecundidad. Segundo factor crítico, ya lo hemos dicho, la esperanza de vida va en aumento, menos nacimientos, más esperanza de vida. Tercer factor crítico es que el proceso de globalización y liberalización de la economía crea una presión enorme todos lo sabemos hoy en día, a los gobiernos para reducir el gasto público, la ortodoxia fiscal, la austeridad. Eso presiona también el gasto en pensiones públicas, por tanto, es otro factor crítico que va a seguir. Es una tendencia de largo plazo, ¿no? Y, finalmente, lo que antes decíamos, la tecnología es muy buena, pero destruye empleos. Y eso también es otro factor crítico de largo plazo, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que estamos viendo es que los emergentes están tomando el liderazgo también en este tema. Los emergentes, empezó Chile, pero luego han sido otros muchos, tanto en América Latina, Europa del Este, Asia, en el tema de previsión privada están yendo por delante de los desarrollados, ¿no? Bien, simplemente dejar estas ideas. La Unión Europea, como siempre pasa en la Unión Europea, ha hecho muchos esfuerzos, ha sacado muchos documentos, pero por ahora se ha avanzado poco en establecer políticas de previsión privada con carácter europeo y con carácter, digamos, obligatorio o al menos incentivador de la previsión privada, ¿no? Pero esa es la tendencia global. Este es un poco el segundo bloque que quería tratar con la brevedad que nos impone el tiempo. Voy a pasar al tercer bloque, ¿no? Los sistemas de capitalización, como antes he dicho, se pone un capital y ese capital se pone a obtener unos rendimientos. Y en teoría es muy bonito, ¿no? Porque, bueno, pues parece que es muy lógico, muy ortodoxo y muy bueno. Pero la gran crítica que se hace a los sistemas de capitalización es que las inversiones tienen que ser rentables. Y si no son rentables, pues no funciona el sistema, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo? Estamos viviendo un esquema complicado para el gestor de pensiones, porque los tipos de interés han ido muy a la baja. Y antes era muy fácil, ¿no? Cuando uno decía, bueno, yo tengo que pagar un 5% o generar un 5 o un 10%, y entonces el tipo de interés, recuerden que hace 2 décadas o 3 la letra del Tesoro daba un 12%. Era muy fácil, ¿no? Pero ahora ya no, porque la letra del Tesoro es que da un 3%. Entonces ya no es tan fácil, que hace un año daba un 1%, ¿no? Quiere decir que se complica un poco, ¿no? Y el problema de los sistemas de capitalización, no hay nada gratis en la vida, es que el riesgo se desplaza al pensionista, al futuro pensionista, ¿no? Bien, quisiera dar muy brevemente algunas ideas sobre este tema. Parece bastante evidente, y yo por eso he puesto aquí algunos gráficos. Este gráfico, lo que es la línea roja, por decir así, está expresando lo que ha sido la evolución de los bonos, del bono a largo plazo. Aquí lo hemos tomado, el bono americano a 10 años, del Tesoro americano, y esa línea roja lo que muestra es que ha tenido una buena evolución. Esta es la última década, del año 2000 aquí, ha sido un activo positivo, ha ganado dinero, ha bajado el tipo de interés, pero eso le ha hecho revalorizarse, ¿no? En términos de precio, ¿no? Sin embargo, abajo está la bolsa reflejada en el índice Standard & Poor's, las acciones cotizadas, ¿no? Y ahí vemos cómo ha sido, primero, mucho más inestable, por tanto, más difícil de gestionar. Y en segundo lugar, ha habido como esos dos gaps, esos dos grandes huecos que se abren. El primero se abrió el año 2002 con la crisis de las tecnológicas, todo lo que fue aquello, y el segundo se ha abierto precisamente el año 2008-2009
2009 con la crisis actual de la burbuja de crédito e inmobiliaria. Y lo que vemos ahí también es que esos gaps, esos desfases tienden luego a ajustarse. Quiere decir que el bono ha sido el activo estrella durante 2 décadas, pero ahora da menos rendimiento y ahora hay que pensar en una cartera más equilibrada. Me atrevo a decir que los sistemas, no voy a entrar en nivel comparado porque sería muy largo, pero el sistema español de previsión y todas las carteras van a ir incorporando otros activos progresivamente diferentes al bono, incorporando inmuebles de buena calidad y en rentabilidad, lo ha hecho la Mutualidad también a lo largo de su historia y muy recientemente, con inmuebles importantes, incorporando acciones de grandes empresas que estén en sectores previsibles, como pueden ser energía, telecomunicaciones, utility, etcétera, y que tengan dividendo y, en definitiva, activos que puedan compensar ese fenómeno de la bajada de rentabilidad que va a ser bastante estructural de la renta fija. Creo que va a ser bastante estructural. Esto, como digo, pues lo he querido reflejar un poco en este gráfico y podríamos verlo a nivel más global, comparando el índice JP Morgan de acciones con el índice de los bonos, ¿no? Pero no quería tampoco extenderme demasiado. Aquí simplemente he puesto este gráfico que refleja como, claro, cuando estamos hablando de incorporar otros activos, los otros activos tienen un problema y es que ya no es como la renta fija del Tesoro que da un cupón, ¿no? Fijo. Los activos oscilan, ¿no? Las acciones, pues todos lo sabemos, oscilan de precio en el mercado y también el inmueble, ¿no? Y eso genera lo que voy a pasar ya a explicar finalmente, que es los modelos de gestión de riesgo. Pero quería decir aquí que venimos de una gran crisis, la crisis que estamos viviendo en la economía real y también en los mercados financieros, y este gráfico es simplemente refleja 4 mercados históricos: el mercado de los años 30 en el Dow Jones, el americano, tras la crisis, el crack del 29, el mercado del Nikkei, el mercado de los 70 y el mercado actual. La lección en todos ellos es: en las crisis se produce, cuando hay un gran crash como el que ha habido en los mercados, pues el año 2008, 2009, luego la recuperación es lenta y suele ir un poco en grandes ráfagas, es decir, con altibajos, ¿no? Eso también creo que lo refleja este otro gráfico, que es de un analista americano, como esa especie de varios años, 3, 4, 5 años, en que los mercados se van asentando otra vez después de una crisis muy fuerte. Simplemente hay que tener eso en la cabeza para gestionar los activos que no sean renta fija, también la renta fija. Y quiero pasar, con el permiso del moderador, si me quedan 5 minutos o varios minutos, a los modelos de gestión de riesgo, porque es fundamental. Y es fundamental sobre todo si se van incorporando unas carteras más equilibradas de activos, lo cual va a ser obligatorio para el gestor de un sistema de previsión de jubilación o el gestor de la mutualidad. Es decir, va a ser obligatorio ir incorporando una cartera más equilibrada. Y ahí entramos un poco en los modelos de gestión de riesgo, ¿no? La gestión de riesgo se ha convertido, yo diría que, en la parte fundamental de una buena gestión de las inversiones. Cuando uno lleva ya tiempo en la gestión de inversiones, yo ya voy para 3 décadas, te das cuenta de que al final todo es la gestión de riesgos. Si gestionas los riesgos, lo demás es esperar y recibir los frutos, no hay nada más. Es así de simple y así de claro el tema. El control de riesgos es el motor más poderoso para generar retornos consistentes en el tiempo. Pero, sin duda, la gestión de riesgos hoy es el terreno más complicado para un gestor. Es el terreno más complicado. Es un terreno muy complicado en la economía actual y en los mercados actuales. Ya no es claro, activos aparentemente sin riesgo de repente se convierten en activos con riesgo. Comprar hoy un bono alemán a 10 años podría ser el paradigma de la seguridad, pero ese bono alemán te está dando un 2% a 10 años de cupón. Y si llega una época de inflación y la inflación se pone al 3, al 4%, mismamente en España ya no nos valdría, porque la inflación está al 3%. Por tanto, no es un activo seguro, tiene sus riesgos, el riesgo de inflación. Y todos los activos, incluso los aparentemente menos arriesgados, incorporan riesgo. ¿Y cómo se gestiona el riesgo? Yo quisiera aludir a cómo ha cambiado esto en la crisis del año 2008. Ha habido algunos mitos que se han caído y voy a tratar de explicar cosas que son un poco complejas de forma simple. Primer mito. El riesgo se solía asociar a la volatilidad. O sea, cuando un activo oscila mucho de precio, es muy arriesgado comprar porque cambia mucho el precio. Yo escuché a Warren Buffett hace unos años en una universidad americana y hablaba sobre este tema y ponía un ejemplo, ¿no? Decía, si yo voy a comprar un piso hoy y me cuesta 100
y dentro de 6 meses voy a comprar ese mismo piso y me cuesta 20, yo voy a pensar que es menos arriesgado comprarlo a 20 que haberlo comprado a 100, porque es más barato, es un 80% más barato. Sin embargo, si aplico la teoría de la volatilidad, ese piso a 20 sería mucho más arriesgado comprarlo que a 100, porque ha caído mucho el precio, ha oscilado mucho. Lo que venía a decir Warren Buffett es cuidado con medir el riesgo por la volatilidad. Midamos el riesgo por los factores fundamentales, lo que vale una cosa y el precio que tiene esa cosa. Primer mito que se ha roto, la volatilidad no es una buena medida del riesgo. Segundo mito que se ha roto, asociar el riesgo con la probabilidad. Todos pensamos que si algo es poco probable que ocurra, tiene poco riesgo hacerlo, tiene poco riesgo tomar ese camino. Es poco probable que me pase esto, voy a arriesgarme, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en el cual lo poco probable se convierte en frecuente. Hemos visto en esta década, por supuesto, las Torres Gemelas, la burbuja de la tecnología, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de crédito, la casi quiebra del sistema bancario en varios países importantísimos, como Estados Unidos, el tsunami japonés de hace unos meses, el verano que hemos vivido. En fin, hemos visto muchas cosas que parecían imposibles, o que llaman los cisnes negros, pero que luego han ocurrido. Por tanto, no se puede asociar el riesgo a la probabilidad. Si algo tiene una probabilidad solo de un 5% o de un 3% de ocurrir, pero si ocurre me va a matar, me va a generar una gran pérdida, hay que evitarlo. Esto es lo que se llama técnicamente el riesgo de cola, el tail risk, aquellos sucesos muy poco probables, pero que pueden ocurrir. No tomes ese riesgo. No tomes ese riesgo porque en un sistema de jubilación, sobre todo, te puede matar. Es decir, el gestor de un sistema de jubilación tiene que excluir los riesgos de cola, los riesgos de poca probabilidad de ocurrir, pero mucha intensidad de daño. Es otro mito que se ha roto. Otro mito que se ha roto es el tema de la diversificación. Se decía, bueno, si yo estoy diversificado ya tengo menos riesgo. Se ha visto que los activos realmente se suelen comportar de forma bastante simultánea. Entonces, hay que diversificar por factores de riesgo, no por activos, no por categorías de activos, ¿no? Y esto es muy importante en la gestión, sobre todo de los temas de pensiones, porque realmente esa especie de búsqueda que ha habido del activo refugio, ¿no? Es decir, bueno, el oro, este verano era el oro marcó 1911, el 19 de agosto de este verano, exactamente, máximo histórico de todos los tiempos. Vamos a ver, el oro puede ser fantástico a $300 o a $1.000, pero cuando hay burbuja, cuando se ha disparado, el oro ya no es activo refugio. No hay activo refugio, hay precio refugio. Lo que les quiero decir con esto es que realmente el gestor, cada vez más en la gestión de riesgo, tiene que fijarse en dos cosas, valor y precio. Y tiene que tener mucha disciplina de precio para gestionar los riesgos y olvidarse de probabilidad, de volatilidad, de activo refugio y cosas similares, porque no valen. Se ha visto que son ficciones, son espejismos, ¿no? Esa es la conclusión que les quisiera decir, que la buena gestión de riesgos deriva de una gran disciplina en seleccionar los activos que tienen valor y luego disciplina de compra en el precio, ¿no? Quiero simplemente expresar una idea de cómo este tema del riesgo a veces nos complica un poco a los gestores, porque es complicado en sí mismo, y es una idea muy simple que ponía el premio Nobel Kahneman, ¿no? Decía, bueno, si alguien tiene 1.000 euros y le ofrecemos la alternativa entre ganar con plena seguridad 500 euros o ganar solo con un 50% de probabilidad 1.000 euros, vamos a elegir, yo prefiero ganar con seguridad 500 euros, voy a tener 1.500 con plena seguridad. Sin embargo, si nos ponemos al revés y decimos, bueno, alguien tiene 2.000 euros y le vamos a ofrecer que elija entre perder con total seguridad 500 o perder solo con un 50% de probabilidad 1.000. Aquí es fácil que dejamos la segunda, que digamos, no, yo prefiero la del 50%, porque así a lo mejor me libro de perder los 1.000 y me quedo con mis 2.000. Lo que quiere decir Kahneman con esto es que hay una asimetría en la percepción del riesgo y que, en definitiva, somos más arriesgados para perder que para ganar. Y esto es muy importante, el hacer una especie de pedagogía cuando uno es un gestor de un sistema de jubilación, porque son sistemas que van a largo plazo, en los cuales hay que manejar muy bien los riesgos, pero también la percepción de riesgo que tiene el inversor. Y hay que manejar la simetría de riesgo en la ganancia y en la pérdida. Si no, somos candidatos a no tener buenos resultados consistentes a largo plazo, ¿no? Yo también he querido decir todo esto porque creo, y ya con esto sí termino, que lo más importante en la gestión de inversiones no es
un tecnicismo muy sofisticado, ni tener gente muy lista que sepa muy bien si la bolsa va a subir o bajar, o los bonos lo que van a hacer. Bueno, todo eso, hay buenos profesionales que lo hacen, pero lo más importante es conocer bien a tu cliente, conocer bien para quién estás trabajando, los objetivos que se tienen para ese colectivo, y adaptar la gestión de forma muy disciplinada a ese colectivo y a esos objetivos para tu colectivo. Y yo creo que esa es la gran fuerza de la mutualidad, y lo ha dicho antes Carlos, y creo que es así, porque la verdad es que esto de la gestión de inversiones tiene evidentemente un componente técnico y profesional, pero tiene un componente que va más allá y que es el más importante, y es conocer muy bien tus objetivos y ser muy disciplinado. Casi es todo lo contrario de lo que se piensa. No es que sea ser muy brillante, es ser muy metódico y tener muy claro día a día tu objetivo, tu cartera, tu control de riesgos, tu control de precios, y esa es la clave. Y con esto yo termino. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y vamos, siento el tener que limitar el tiempo, ¿no? Porque la verdad es que nos hubiera encantado poder seguir escuchándote sobre estas materias tan interesantes. Y para finalizar la tercera intervención, tiene la palabra don Gilberto Fernández Polanco. Querido decano, consejero, miembro de la Junta de Gobierno, querido Mariano, con tu venia, yo, según estaba escuchando estas dos primeras intervenciones, barruntaba. Digo, ¿yo qué seré? ¿Más obediente o más insensato? Y dirán, ¿por qué? Digo, hombre, porque a mí me dicen, tienes que hacer una ponencia sobre el futuro de la mutualidad. Y digo, pues muy bien. Y claro, luego me dicen, y hablan Carlos Suárez y Juan Carlos Ureta. Claro, yo inmediatamente tenía que haber dicho, pues yo no. Pero esa insensatez, ¿no?, y esas ganas de compartir una ilusión que yo creo que tenemos aquí todos por la previsión social, pues me ha llevado a ello. Insensatez que además se acrecienta si tienes que intervenir el último, ¿no? Y sobre todo si quien ha hecho uso de la palabra antes que tú es el bueno de Carlos Suárez, mi buen amigo Carlos Suárez, que normalmente siempre va variando sobre la marcha algunas cosas, y solo me ha pisado 5 puntos de mi intervención. Pero bueno, así todo, yo voy a intentar salir del paso. Es verdad, y yo no voy a incidir, que la situación que se crea a partir del año 2005, cuando se hace la transformación al PUA, es el hito histórico desde el punto de vista de la mutualidad más significativo después de la implantación del Plan de Seguridad Profesional en el Congreso de la Abogacía del año 1970 en León. A partir de entonces, a partir del año 2005, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que ha cambiado la percepción que tienen los mutualistas de la mutualidad, y que se ha afianzado el clima de confianza en la institución. Para mí esto no admite dudas. La situación desde entonces es de un crecimiento constante, tanto en cuanto al volumen de ahorro gestionado, el número de mutualistas y los productos que se pueden contratar. Y sí me gustaría aquí dar algún dato, porque son todos ellos muy elocuentes. En el año 2005 había 133.900 mutualistas. A final de este año estaremos casi en los 170.000, de 133.900 a 170.000, de los cuales 159.000 son mutualistas activos. Llamó la atención, llegar a casi 170.000 mutualistas quiere decir que en la mutualidad de los abogados hay más mutualistas que abogados en España. Si no recuerdo mal, el censo del Consejo de todos los letrados está 160 y tantos. Es un dato para mí muy significativo. Es decir, en la mutualidad confía no solo el abogado, sino confía el licenciado del Derecho y confían profesionales de otras disciplinas jurídicas. Hemos pasado de un volumen de ahorro gestionado de 1.806 millones en el año 2005 a 3.300 millones de euros, más de medio billón de las antiguas pesetas, a finales de este año. Ahora estamos en torno de los 3.240 aproximadamente. Hemos pasado
de 136 millones de euros en aportaciones de los mutualistas a 306 millones de euros que se estiman que aportarán este año. Por lo tanto, yo creo que es evidente esa conclusión a la que llegaba inicialmente. Ha cambiado, desde luego, la percepción que tienen los mutualistas de la mutualidad y se ha generado este clima de confianza en la institución. Es verdad, además, paralelamente, se han creado nuevos productos, se ha implantado entonces la IPT, el seguro de dependencia, las rentas vitalicias, hemos incrementado las coberturas. Se ha pasado la prestación de invalidez de 600 a 1.200 euros y, aunque sobre estos temas volveré más adelante, creo que la conclusión primera que hacía era evidente. Pero como manda el título de ponencia, vamos a hablar de futuro. El futuro de la mutualidad es, como no puede ser de otra forma, también su historia. Es decir, el ir consiguiendo metas, el ir venciendo retos que nos ponemos muchas veces nosotros mismos, otras veces es el legislador, pero las más de las veces en un ejercicio muy responsable de anticipación son retos que nosotros mismos nos fijamos. ¿Cuáles son los retos que tenemos pendientes ahora mismo de cara al futuro? En primer lugar, estaría el reto de incrementar el grado de previsión de nuestros mutualistas, sobre todo de nuestros mutualistas que utilizan nuestra mutualidad como alternativa al RETA. Tenemos que conseguir que las prestaciones, concienciar a nuestros mutualistas para que las prestaciones que vayan a recibir el día de mañana sean unas prestaciones dignas, acordes con la profesión que todos practicamos. Tenemos una libertad, ya se ha dicho, de configuración de los niveles máximos de protección, y digo niveles máximos porque los niveles mínimos se fijan por la Asamblea anual de la mutualidad en un ejercicio de responsabilidad colectiva, ejercicio muy sano de responsabilidad colectiva. Nosotros pensamos, la Asamblea General piensa que hay umbrales por debajo de los cuales no se puede aceptar que haya niveles de previsión que se utilicen como alternativa al régimen de autónomos. Es verdad que la evolución de las aportaciones de los mutualistas puede hacernos ser optimistas. Es más, tengo los datos a septiembre de este año y hemos subido también en aportaciones de mutualistas, hemos subido en aportaciones extraordinarias y ordinarias, en mejoras de la previsión de los planes de seguridad profesional. En fin, yo creo que podemos ser optimistas, pero para mí es un objetivo irrenunciable el concienciar a todos los mutualistas que necesariamente hay que ir ampliando el nivel de cobertura de sus planes de previsión. Recientemente, la disposición adicional 46 de la 46ª de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, que es la Ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social, vino a establecer unas prestaciones mínimas para las mutualidades que ejercen como alternativas al RETA. Si recuerdan, la disposición adicional 15ª de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados no establecía más que las condiciones para hacer alternativa al RETA, la preexistencia de la mutualidad y que esa mutualidad la tuviese establecida el colegio profesional correspondiente, pero no fijaba unas prestaciones mínimas. La irresponsabilidad de determinadas mutualidades que con un mero segurito de nada o con unas coberturas muy insuficientes cumplían el que hubiese mutualidades que pudiesen llamarse alternativas, motivó que el Ministerio de Trabajo elaborase un proyecto de Real Decreto en que fijaba unas prestaciones mínimas. Un proyecto de Real Decreto impecable desde mi punto de vista con respecto a qué prestaciones mínimas tenía que tener, escaso si acaso en cuantía, y ahora me referiré a ello, pero que tenía un defecto fundamental, y es que obligaba a que las prestaciones de jubilación lo fueran en forma de renta vitalicia, algo que no casa cuando lo que tienes es un sistema de capitalización individual en que el volumen del ahorro gestionado es tuyo y además hay un ejemplo muy fácil. Si yo tengo 300 y pico mil euros y me obligan a convertirlo en renta vitalicia, pues sí, cobraré una buena renta vitalicia por encima de los 2.700 euros, pero si me muero al mes siguiente de cobrar la primera renta vitalicia, ese capital desaparece porque se queda en la entidad.
claro. Y esto, desde luego, nosotros pusimos de manifiesto que era una barbaridad. El capital es del mutualista. Si lo quiere convertir en renta vitalicia, lo convierte en renta vitalicia. Si lo quiere convertir en renta financiera, lo convierte en renta financiera. Y si se quiere llevar el capital, que se lo lleve, porque se quiere comprar un piso y con el alquiler, con la renta, esa va a ser su complemento de pensión o su pensión. Bien, eso afortunadamente se ha arreglado con esta ley, que fija esas prestaciones mínimas y que además remedia, porque se permite también que se puedan otorgar esas prestaciones de jubilación en forma distinta a la renta vitalicia. Esta disposición adicional establece que las mutualidades alternativas tienen que dar prestaciones que sean al menos el 80% de las que otorga el 60% de las que otorga el RETA, o que las cuotas para cubrir las contingencias obligatorias que fija esta adicional 46ª sean al menos el 80% de las que otorga el RETA. Pues bien, nosotros, por supuesto, que cubrimos ampliamente esto y nos parece insuficiente, inasumible para una entidad como la nuestra, que pretende una dignidad en la previsión social de nuestros compañeros. Está bien que la ley haya cerrado el paso a esas malas prácticas de esas irresponsables mutualidades alternativas, pero el que nuestra mutualidad supere los mínimos previstos no nos debe llevar a la autocomplacencia y hacernos desviar nuestra atención del objetivo de conseguir cada día mayores niveles de cobertura para nuestros mutualistas. Ser alternativos al RETA debe suponer un ejercicio de responsabilidad y no una vía de escape que a la larga se volvería en contra de todos nuestros compañeros en un futuro más o menos próximo. En este sentido, creo que además tenemos que seguir profundizando en la ampliación de determinadas prestaciones, como es la prestación de invalidez, que es verdad que ya la hemos subido, pero tenemos que seguir subiendo esta prestación de invalidez. Si está mi compañero Manolo Badenes, espero que esté absolutamente de acuerdo, porque es un gran impulsor de esta medida. Es verdad que lo tenemos que hacer sensatamente. No se puede tener una prestación de invalidez muy elevada y alguien que tenga contratado un capital de jubilación bajo que no le permita una renta suficiente, porque ahí se produce, digamos, un efecto llamada a los 64 años a intentar conseguir la prestación de invalidez en vez de esperar a los 65 y obtener el capital de jubilación. Pero con la regla de coherencia que hemos introducido en la última Asamblea General, es decir, usted contrate más invalidez, pero también tiene que contratar más jubilación, yo creo que vamos a conseguir ese aumento de las prestaciones. Otro reto es el aumentar el número de mutualistas. Y dirán, hombre, pues si ya hay más mutualistas que abogados. Sí, pero es igual. Nosotros queremos que todos los licenciados en Derecho sean mutualistas. Alternativos o complementarios, no, nos da igual, pero todos, la mayor parte, que sean mutualistas. Funcionarios, procuradores, jueces, abogados, en fin, todo el mundo que se pueda. No solo ellos, sino queremos ampliar el círculo también a sus familias. Y hay otro reto muy importante, y para eso hicimos una modificación estatutaria. Hay un montón de profesiones afines a la abogacía, donde hay mucha gente que podría beneficiarse de la gestión que se está llevando a cabo en la mutualidad de la abogacía. Es un círculo en el que tendremos que, en un futuro, prestar una atención especial. El reto del rigor inversor y los gastos contenidos. Sobre esto ya ha hablado Carlos Suárez, pero también me gusta dar cifras. Mucha gente nos pregunta, gente ajena a la mutualidad, financieros, presidentes de algún banco, por ejemplo, ¿no?, que hemos recibido en la mutualidad, nos dice, bueno, eso está muy bien, pero por favor, ¿y lo del 5% el año pasado cómo ha sido? Y entonces les explicamos, es muy fácil. Nosotros tenemos esta rentabilidad básicamente por dos razones: el rigor inversor y los gastos contenidos. El rigor inversor, ¿qué me quiero referir con eso? Pues que nosotros no externalizamos las decisiones inversoras. Nosotros tenemos nuestros propios servicios en la mutualidad, imbuidos de la idea del servicio al mutualista, que son los que, autorizados por la Comisión Ejecutiva, llevan a cabo las inversiones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se garantiza el acierto? No, pero se evita un riesgo. Cuando uno externaliza las decisiones inversoras, corre el riesgo de que te estén colocando determinado tipo de activos por el interés del que te está
colocando esos activos, por las comisiones que se vaya a llevar, por las ratios que tenga que cumplir, etcétera. Y ese riesgo lo evitamos. En estos momentos, la verdad es que uno no puede sacar pecho por nada, porque puede pasar en cualquier momento que te lleves un disgusto con un bono o con una cosa. Pero nosotros, afortunadamente, no nos tocó ninguna de las balas que pasaban rozando en muchas de mutualidades hermanas. No tuvimos Lehman Brothers, no tuvimos absolutamente ningún activo tóxico de estos. ¿Es una suerte? Sí, en gran medida es una suerte, pero también la suerte a veces se busca, ¿no? La inspiración, como decía Picasso, a él le venía siempre cuando estaba pintando. Bien, en segundo lugar, la contención de los gastos. ¿Por qué? Nosotros no tenemos comisiones, ya se ha dicho aquí, ni de depósito, ni de administración, ni ninguna otra. He sabido que las comisiones en gestoras pueden llegar al 2,60%. Nosotros no tenemos ninguna. En segundo lugar, no existe retribución a los administradores, partida ahora muy de moda y que estamos viendo, en fin, ¿no?, continuamente en la prensa, los niveles a que pueden llegar, y sobre todo cuando se van, ¿no? Aquí se va un administrador de la Junta de Gobierno y le damos un modesto botón que llamamos botón de oro, que es un pin, una insignia, ¿no?, con nuestro escudo, muy bonita, que a nosotros nos hace mucha ilusión, pero que tiene un valor, en fin, irrisorio en términos de mercado. Esa es toda la retribución que se lleva un gestor cuando cesa sus servicios en la casa. Y en tercer lugar, tenemos delegaciones de la mutualidad que nos salen muy baratas, porque nuestras delegaciones son los colegios profesionales. Todos los colegios de abogados de España, aquí hay mucha gente de juntas de gobierno de los colegios de abogados y saben el favor inmenso que hacen y el servicio inmenso que se hace a la mutualidad, porque los colegios son nuestra red periférica y no nos cuesta dinero. Bueno, hay un convenio, director, ya sé que un poquito, pero muy poquito. Nos costaría mucho más tener delegaciones propias. Todo esto hace que ahora estemos en un ratio de gastos, sobre ahorro gestionado del 0,36%. Y dirá, hombre, pues el 0,36% es poco o es mucho. Pues vamos a comparar. En la media del sector asegurador de seguros de vida, la ratio de gastos sobre volumen de ahorro gestionado es del 1,42%, más de un punto por encima de nosotros. Y en fondos de pensiones el 1,54%. Claro, con el volumen de ahorro que nosotros gestionamos, ahorrarnos un punto en gastos supone que todos los años nos ahorramos 33 millones de euros. Algo más, pero por dar así una cifra que se quede. 33 millones de euros que nos ahorramos todos los años. ¿Y ese ahorro dónde va? A retribuir la cuenta de posición particular de cada uno de los mutualistas. 33 millones de euros. Bien. Y desde luego el rigor inversor también viene, cómo no, porque nosotros somos abogados gestionando una mutualidad de abogados, nuestra propia formación de abogados, y el respeto y la lealtad a nuestros compañeros hacen que tengamos un especial rigor a la hora de administrar lo que es de todos. Nosotros tenemos permanentemente presente la idea de que gestionamos el ahorro que nuestros compañeros destinan a su previsión social. Y eso, tenerlo presente todos y cada uno de los días, a la hora de tomar todas y cada una de las decisiones inversoras, hace que nos tentemos mucho la ropa en esta gestión de riesgos a la que magníficamente aludía Juan Carlos Ureta. Este sigue siendo un reto esencial y permanente, el rigor inversor y los gastos contenidos. El reto de ofertar la gama más completa de productos para nuestros mutualistas y sus familias. Habíamos visto que recientemente, desde el año 2005 para acá, habíamos ampliado el número de productos, pero nosotros queremos ampliar todavía alguno más. Hay uno que lo vamos a hacer por imperativo de esta disposición adicional 46, que es el riesgo de paternidad. A mí particularmente hablar de riesgo asegurado de la paternidad pues no me parece muy propio, pero bueno, el legislador es el legislador, ¿no? Y un hijo no es un siniestro, ¿no? Yo no me imagino a mi mujer diciéndome, oye, progenitor B, el cuarto siniestro tiene 38 de fiebre, ¿no? Pero bueno, el legislador todo lo puede. Entonces, habrá que asegurar
la paternidad, cosa que no nos lleva absolutamente, en fin, no nos constituye ningún problema, porque es incluirla, y esto se hará de forma inmediata. En cuanto acabemos otro estudio que es necesario acometer, de más calado, y es el derivado de una sentencia de la Unión Europea que ha puesto, en fin, patas arriba el sector asegurador, y es el que obliga a la no discriminación de las primas por razón de sexo. El sexo es un factor actuarialmente muy importante a la hora de calcular primas. Las mujeres conducen infinitamente mejor que los hombres, como es de todo sabido, y tiene menos siniestros. Por eso los seguros de todo riesgo del automóvil son mucho más baratos en las mujeres. En dependencia, sin embargo, las mujeres viven mucho más que los hombres, con lo cual un seguro de dependencia es más caro a una mujer que a un hombre. Esto se lo ha cargado todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por eso, a la hora de implantar la paternidad, tenemos que aprovechar también para intentar acabar el estudio de la no discriminación por razón de primas. Es cedido. ¿De los 15 o de los 20? No me digas, qué disgusto. Pues entonces voy terminando, que es lo que dicen todos los políticos cuando suben a la tribuna del Congreso. Con tu venia, presidente, voy concluyendo. ¿Qué prestaciones estamos estudiando? Pues estamos estudiando varios tipos de prestaciones. Me salto toda la disposición 46, y sobre todo el determinado tipo de productos, como pueden ser todos aquellos que consisten en una conversión de activos inmobiliarios en renta, porque creemos que es una fórmula plausible y que se va a utilizar en el futuro mucho para el caso de prestaciones insuficientes, dada precisamente esa mayor esperanza de vida que se ha producido a partir de esa esperanza de vida a partir de los 65 años. Estamos ya cerca de los 20 años de esperanza de vida a partir de los 65. Aquí básicamente estamos estudiando dos productos, que son la vivienda pensión o vitalicio inmobiliario, que tiene a su vez bastantes manifestaciones. Pormenorizadamente no voy a entrar, está en la ponencia, o la hipoteca inversa, que se introdujo en nuestro ordenamiento, como todo el mundo sabe, con la Ley 41/2007 de 7 de diciembre. El elenco de productos se puede ampliar con un seguro de teleasistencia domiciliaria, uno que podríamos denominar de domótica para la automatización y adaptación de la vivienda, pero no nos quedamos ahí. Queremos hacer seguros para los grandes despachos, seguros para los despachos colectivos, y tampoco descartamos, y la mutualidad es una historia de retos y de metas, no descartamos que en un futuro podamos ser la mutualidad una alternativa también al régimen general de la seguridad social para los abogados que ejercen por cuenta ajena. El reto de la comunicación e información también previa al ingreso en la mutualidad. Cada vez comunicamos mejor con nuestros mutualistas, tenemos más email, etc. Pero teníamos un problema, que lo voy a intentar explicar muy brevemente. No comunicábamos con el licenciado en Derecho que tenía que tomar la decisión de inscribirse en el Colegio de Abogados y de empezar a ejercer. La información que recibía, desinteresada y en muchos casos acertadísima, venía de parte del empleado del Colegio de Abogados, que le recibía y le daba el sobre de la colegiación. Y no había ahí una reflexión del calado que tiene que ser una reflexión a la hora de decir cuál es la provisión social que quieres para tu futuro. Ahí nace el embrión de lo que hoy es ya una realidad y que empieza a andar ahora mismo, que es la Cátedra Mutualidad. Hemos constituido, a través de una ponencia en colaboración con el Consejo General de la Abogacía, y hemos creado esa Cátedra Mutualidad para implementar en todas las escuelas de prácticas jurídicas homologadas por el Consejo un módulo que se llama Organización Profesional Básica, y ya tiene su primer fruto. Cuando salgan, a todos les van a repartir este libro. Este libro contiene todas las materias que se van a impartir en las escuelas de práctica jurídica que hayan firmado el convenio con la mutualidad sobre la organización profesional básica del abogado. La impresión que espero que se lleven todos ustedes o todos vosotros es la misma que tuve yo, ¿no? De que qué bien me hubiese venido tener este libro cuando yo empecé a ejercer. Bien. En este libro, obviamente, uno de los temas que se trata, además de formas de ejercicio, de marketing, de fiscalidad, etcétera, etcétera, es la previsión social del abogado, en la que queremos que cualquier
muchacho que esté en el curso de acceso tenga material suficiente para plantearse seriamente y para discernir cuál es el sistema de previsión que se ajusta a su futuro. Y ya con esto termino. Hay más retos. Básicamente ha apuntado alguno Carlos Suárez, el de la sanidad. En la ponencia se puede ver la reseña legislativa que hay de cómo se ha ido consiguiendo la sanidad pública, universal y gratuita en algunas comunidades autónomas. Hoy ya es una realidad en Cataluña, es una realidad en Extremadura, parcialmente una realidad en Galicia y en Castilla y León. Nos queda muy poco, pero nos quedan 6 meses muy duros para seguir dando, ¿no?, la tabarra, seguir insistiendo en que esto tiene que ser una realidad. Si yo pago impuestos y la sanidad se financia vía impuestos desde el año 98, ¿hay alguna razón para que yo esté excluido de la sanidad pública si la estoy pagando? Yo creo que no. El reto de la fiscalidad. No voy a solaparme con lo que ha dicho Carlos Suárez, pero hay una cosa también muy importante. Yo quiero la fiscalidad no solo la del RETA, quiero la fiscalidad de los fondos de pensiones. Si yo quiero destinar recursos propios para aumentar el margen de solvencia, tengo que pagar el 25% en impuestos de sociedades. Esto es una barbaridad. Si yo quiero destinar 7,5 millones a margen de solvencia, para, en fin, mejorar la solvencia de la entidad, tengo que pagar 2,5 millones. ¿Cuánto tributo al fondo de pensiones? 0. Esa también es una lucha. Y con esto ya efectivamente concluyo con el perdón de Mariano. Fíjate todas las hojas que estoy saltando, El futuro lo concibo, pues, como la superación de retos y el alcance de metas. Es la historia de la humanidad. Es también nuestra pequeña historia y la de casi 170.000 mutualistas que confían en una institución que es suya y que está gestionada por ellos o por compañeros que ellos eligen. Luchar por superar estos retos y por alcanzar metas compartidas es un auténtico privilegio, pues nada hay más apasionante que intentar aportar la entrega, la ilusión y las fuerzas en la lucha por los intereses de nuestros compañeros, de sus cónyuges viudos o de sus huérfanos. Yo creo que así el futuro seguirá siendo nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. En fin, la verdad es que siento tener que hacer ese papel de mago un poco, que tal vez que no hago con mucho éxito, porque os habéis pasado los 3 en exceso, pero creo que valía la pena dejarlo. Lo que ocurre es que, bueno, el tiempo para el coloquio se nos ha reducido. Prácticamente ya tendremos que renunciar al café, pero creo que no habrá ningún problema y vamos a aprovechar los 10 minutos que nos queda antes de que nos desalojen, porque tiene que venir la otra ponencia. Si les parece, abrimos el turno de preguntas. Gracias. Que me preocupa mucho. ¿Voy a cobrar mi pensión? En cuanto cumpla usted la edad que está reglamentada. Bendito sea Dios. Al día siguiente. Muchas gracias. Perdón un momentito, antes de nada, a mí me gustaría que se le diese la palabra al decano de Melilla, porque es uno de los coautores de este magnífico libro, ¿no? Y sobre todo que ha ayudado mucho desde el Consejo General, él es el vicepresidente de la Comisión de Formación del Consejo. Sí, buenos días. Quería solo complementar algo. El tema de la cátedra mutualidad, que yo creo que ha sido un trabajo inmenso y muy positivo efectuado por la Mutualidad de la Abogacía en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, y especialmente hemos trabajado desde la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española. Esta cátedra mutualidad tiene como fin impartir un programa de la organización profesional básica del abogado que, como bien ha expuesto,
se contiene en el libro que se va a entregar en la puerta y que son seis módulos. Me gustaría también que supieran y que se sepa, esta cátedra fue presentada en el 30 jornadas de Escuela de Práctica Jurídica que organizamos el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Barcelona en Barcelona este año, y que tiene como finalidad no solo la entrega del libro, por supuesto, sino la financiación de este programa que se ajusta a los objetivos por conocimientos, por habilidades y actitudes que aprobó la Comisión de Formación y la Asamblea de Escuela de Práctica Jurídica hace ya años. La Cátedra Mutualidad financiará y abonará a las escuelas de práctica jurídica que firmen convenio con la cátedra, financiará las clases de este programa de Organización Profesional Básica del Abogado, que serán 20 horas y que estarán en el primer curso de escuelas de práctica jurídica, convenios con escuelas que estén homologadas por el Consejo General de la Abogacía Española. Aparte de entregar el material didáctico, también abonará las clases o a los profesores que impartan este programa o facilitará los profesores. También se ha diseñado desde la Cátedra Mutualidad un sistema de becas para los alumnos. También la Cátedra Mutualidad asegurará a los alumnos de un seguro de accidentes sin coste para ellos ni para la escuela, que cubrirá también los periodos en práctica. Todo esto lo facilitará la Cátedra Mutualidad desde el momento que se firme el convenio. Y también se están trabajando en los premios Mutualidad a la excelencia, que premiará a los mejores resultados académicos. Es decir, que es un proyecto que nosotros desde el Consejo vimos con muchísimo entusiasmo, porque nos parecía muy positivo, que partió y lo ha organizado la mutualidad de la abogacía, que ha contado con todo nuestro apoyo y que merece la pena que sea conocido por todas las escuelas, y así en eso estamos trabajando, porque facilitará económicamente y ayudará y apoyará también a la formación, y así la cátedra, la mutualidad de la abogacía también hace una apuesta importantísima por algo tan esencial para todos como es la formación. Nada más era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Blas, y bueno, agradecerte todo el trabajo que has realizado, tanto tú personalmente como los demás autores y la Comisión de Formación del Consejo General. No quería dejar, por favor, decir un segundo, perdón, un segundo nada más para decir que este libro ha sido elaborado también por, aparte de mi intervención, en la elaboración del libro también ha trabajado Carlos Saiz, que ha sido director de la Escuela de Práctica Jurídica de Bilbao, y por Xavier Philip, que es el actual director de la Escuela de Práctica de Sabadell. Entre los tres ha sido la elaboración. Y que han hecho junto contigo un magnífico trabajo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Puedo ya hablar yo? O... Vale. Vicente Tormo, me conocéis. Yo quería plantear dos cosas. Se ha expuesto ahí por el compañero representante de Renta 4 esa tasa de cobertura de las pensiones públicas y privadas a nivel de Estado. Yo me gustaría saber, o propongo en su caso, si no está hecho, que se analizara esa tasa de cobertura dentro de los abogados. Es decir, que conociéramos dentro de los abogados, de la abogacía, qué parte o porcentaje está con el régimen general, qué parte está con autónomos y qué parte tiene el sistema alternativo de la mutualidad como sistema de protección. Luego ya, por otro lado, se ha apuntado por uno de los ponentes que ha habido dos hitos en la mutualidad y que son muy significativos, lo del PSP en su día y lo de la transformación. Estamos en un Congreso Nacional de la Abogacía, no estamos en una junta solo de la mutualidad. Y yo insisto, de cosas que he dicho en lo que son las juntas de la mutualidad, que esos dos hitos a un gran grupo de compañeros abogados y mutualistas les ha supuesto una pérdida o disminución de sus expectativas, a pesar de que efectivamente el poder o haber tenido que pasar a la transformación necesaria de capitalización individual les da esas otras opciones de poder
recoger una renta vitalicia, una financiera o el importe del capital. Y yo creo que hay un grupo de colectivos que ya por aproximación a la edad que sería de jubilación tenemos muy poco tiempo para poder hacer lo suficiente capitalización, puesto que la profesión, por desgracia, no está tan bien como en otras épocas, y creo que en ese aspecto la mutualidad tendría que analizar bien esas consecuencias. Sabéis que a los jubilados posteriores al 2006 ni siquiera se les va a aplicar lo que se aprueba anualmente de una forma graciable de la extra y todas estas cosas, y pienso que ese colectivo tendría que ser tratado con algún tipo de compensación, puesto que no va a llegar a tener tiempo suficiente para ello. Por lo tanto, el que se hiciera el estudio de esa tasa de cobertura, una de mis propuestas para ver cuál es la situación de todo el colectivo de abogados, no solo a nivel de estados, como se ha hecho por Renta 4, que está muy bien, que España está al cuarto, pero que sepamos dentro del colectivo de abogados quiénes están en régimen general, quiénes están en autónomo y quiénes están como alternativa en la propia mutualidad, en la medida que a través de los colegios de abogados o del Consejo General se pudiera obtener esa información, que podría ser bastante interesante. Me disculpa, vamos, perdona que te interrumpa, creo que está ya concretado cuál es y te contestan porque es que no tenemos más tiempo. Muy brevemente, porque es que, aparte de esto, lo hemos hablado pero lo hemos hablado muchas veces, Vicente, y yo creo que no lleva razón en lo sustancial. Cuando se hace la transformación al PUA, si hay un sector que sale favorecido, precisamente, yo creo que es el que tú aludes, ¿no? Si hablamos de segmentos de edad, los que estaban próximos a la jubilación, precisamente se hace el cálculo de las provisiones que se les asignan para que obtengan con el capital, ¿no?, que se les asigna, la expectativa de la renta que tenían como prestación definida antes de la transformación. Pero bueno, tampoco este es el lugar como para discutir esto. Yo creo, si quieres, que mi generación salió peor todavía. ¿Vale? Por favorecer precisamente la que tú dices. Bueno, una última intervención, lo siento, no tenemos tiempo para más. Buenos días. Yo he encontrado a faltar que nos explicasen, nos han dicho que la mutualidad tiene muy buena salud, pero lo que he encontrado a faltar es la explicación de qué salud tienen los que hoy ya son jubilados, es decir, qué pensiones han llegado a cobrar y cuál es realmente su salud. Y en segundo lugar, querría hacer una queja de cómo se hizo la transformación al PUA, porque en mi caso he planteado en múltiples ocasiones la queja de la transformación y nunca se me ha llegado a aclarar cuáles son los criterios, los números concretos que sirvieron para transformar lo que habíamos pagado al sistema antiguo para transformarse al PUA. Y entonces, porque yo he visto concretamente con mi compañero de despacho que los números son totalmente diferentes, no se me ha explicado nunca qué es lo que ha ocurrido, veo mucha discrecionalidad y para mí donde hay discrecionalidad los números no son claros y la entidad, para decirlo claro, tampoco no es fiable. Muchas gracias. Bueno, 2 minutos. A la primera es que es muy fácil. Como los jubilados están percibiendo en función de lo que pagaron. Es lo que puedo contestar más brevemente, ¿no?, sin entrar en más porque no hay tiempo. Lo segundo, el estudio es un estudio que se hizo, en fin, yo creo que con todos los elementos de juicio, y es que no todos partíamos de la misma situación. Yo tenía aportaciones hechas que otros mutualistas no tenían. Por lo tanto, lógicamente, yo tendría que tener más capital a la hora de la transformación que otros que no habían aportado. Pero en todo caso, yo lo que le remito es a que el director general, que es el autor básicamente intelectual de la transformación, le aclare en cuanto salgamos de aquí las dudas que pueda tener. Muchas gracias. Comprenderá que, en fin,
ponernos a facilitarle los números que se emplearon para su transformación es algo que está totalmente fuera de lugar. Yo lo que sí que le puedo asegurar es que si la mutualidad no le ha contestado en algo, si usted hace la petición y luego se dirige a la Comisión de Reclamación y la Atención al Mutualista, recibirá usted la contestación oportuna a su caso concreto, pero aquí me parece que era absolutamente inapropiado entrar en esa materia. Yo con esto damos por finalizada la sesión, agradeciéndoles a todos su asistencia, dándoles mi más sincera enhorabuena a los ponentes y mi agradecimiento y mi petición de disculpas por no haberles dejado poner todo lo que hubieran ellos querido y lo que a mí también me hubiera gustado poder escuchar. Muchas gracias.